sea blanco, que el negro sea negro, que uno y uno sean dos, porque exactos son los números. Depende. Continuamos ahora sí con la otra parte de Contrapunto, esto es con nuestros invitados. Vamos a recibir justamente al doctor Carlos Carrillo, quien es titular del ANSES aquí en la provincia de Jujuy. Una nueva participación aquí en el programa. Gracias por venir una vez más. Gracias, doctor Marcelo. ¿Qué tal, Valeria? Alberto, ¿cómo están? Y bueno, hablamos un poco de lo que es este tema de llega fin de año, respecto a las gestiones que se tienen que hacer a través del ANSES. La gente sale corriendo a última hora, a hacer papeles y demás. Bueno, ¿cómo están trabajando? Sé que hubieron inclusive algunos anuncios, algunos cambios, algunas cosas nuevas que se fueron dando, no solamente aquí en Capital, sino también en el resto de la provincia, ¿no? Exactamente, con mucha intensidad. Creo que justamente esta etapa del año marca eso de la ansiedad de mucha gente, de poder ir, de presentar los formularios o cumplir con los requisitos con los que no cumplió a principio de año, con lo cual nos pone también en el desafío de tener capacidad de respuesta frente a esa demanda extraordinaria que ocurre siempre históricamente entre los meses de noviembre y diciembre en ANSES. En eso nosotros, anticipándonos un poco justamente a eso, hicimos un operativo especial de atención adicional a la atención que tenemos en la oficina. Estuvimos atendiendo toda una semana en la vieja estación de tren, ahora 3 semanas atrás, justamente recibiendo trámites sin turno, adaptándonos justamente a la época del año. Y la verdad es que también empieza a ser una época de balance de todo el trabajo realizado, de estos 8 meses de gestión. Yo asumí en abril de este año y muy contento con el trabajo que se viene realizando y también pensando también en todo el desafío que viene hacia futuro, hacia atrás. Encontramos con un organismo que creo que se ha recuperado en servicio hacia la gente, que se ha recuperado en cuanto a llegar a todo el interior de la provincia. Encontramos, cuando asumimos, muy huérfano todo el interior en cuanto a los programas implementados por el ANSES. Ahí mismo implementamos puntos de contactos permanentes, mensuales, en distintas localidades de La Puna, de La Quebrada, del Ramal. Trabajamos conjuntamente con Buenos Aires, con el apoyo de unidades móviles que venían de nivel central de allá. Realizamos operativos cuando detectábamos situaciones. Yo estuve hace 2 meses aproximadamente en Uquía, por ejemplo, hablando con una de las mujeres que es referente social ahí, y de esa charla y de esa mateada surgió de decir, bueno, necesitamos de un operativo. Acá en Uquía estamos por ahí nos queda un poco lejos Humahuaca, o por ahí en Humahuaca estamos con algún tipo de sobredemanda de atención, y bueno, y eso deriva en operativo. Digo, estamos muy atentos a las necesidades que van surgiendo para ir y dar respuesta concreta, como siempre decimos, con todos los recursos que tenemos. Hubo temas más allá, bueno, de esta atención, que está bueno que el ANSES se haya un poco descentralizado con esto de ir y armar operativos en lugares alejados. Incluso en Cato, creo la semana pasada estabas invitado al programa, no pudiste venir porque justamente estabas viajando para esa región. Lo importante es eso, llegar a todos, pero bueno, también se dieron en lo que son las atenciones comunes novedades, como por ejemplo, que surgió este año el tema del pago a los jubilados. Totalmente, a nivel de programas. Que eso fue algo aparte, digamos, que sobrecargó también la atención en el ANSES. ¿Y cómo cierra este año respecto a las demandas de los jubilados por esas diferencias a Nación aquí en la provincia de Jujuy? ¿Cuántos fueron los que se acogieron a eso? ¿Cuántos son los que están ya encaminados con sentencias firmes? ¿Cómo está ese tema? Bueno, el universo, el tema está muy bien. Realmente estoy más que satisfecho con todo el trabajo del equipo, y en esto siempre valoro a todo el equipo de trabajo del ANSES. Me saco el sombrero realmente de la capacidad, el compromiso que tienen justamente en brindar el servicio hacia la gente, que sabemos obviamente que quedan cuestiones que atender, de mejorar todavía mucho la atención y todo, pero eso tiene también que ver con procesos internos, con mejores herramientas y todo, que día a día vamos justamente mejorando en eso. Pero en lo que hace a reparación histórica ha sido un trabajo que nos hemos anticipado inclusive. Nosotros ya desde el mes de junio, fines del mes de junio, empezamos a hacer un relevamiento territorial, a ir a todo el interior de la provincia, a comentar de qué consistía el programa. Estuvimos trabajando mucho además con centros jubilados y pensionados de toda la provincia. Hicimos una reunión primero de inicio en el centro, en la Casa del Jubilado en Jujuy, con los distintos referentes de centro de toda la provincia, y después empezamos a salir localidad por localidad con distintas reuniones informando de este beneficio.
Y establecimos en paralelo un operativo especial de atención, que lo continuamos por la tarde, en contraturno, porque no queríamos justamente que los adultos mayores estuvieran haciendo por ahí filas y esperando conjuntamente con todos los beneficiarios de ANSES. No, continúa, no hay plazo. No hay plazo. Para la reparación histórica no hay vencimiento, no hay plazos. O sea, todavía la gente está a tiempo de... La gente está completamente a tiempo, de hecho todavía seguimos recibiendo gente que todavía no está enterada o que se sigue enterando a través de los medios, de nuestras visitas al interior de este programa. Son 30.000 jubilados y pensionados de toda la provincia. Y ahora ayer lanzaron el asesoramiento gratuito conjuntamente con la Defensoría del Pueblo. Esto pasó porque hubo muchas dificultades de los jubilados al poder acceder a su huella, a dejar su huella, iniciar el trámite. Correcto, ocurrió más que nada por la falta de contacto o de conocimiento que tienen los beneficiarios con abogados. Cuando uno va a la Puna, a la Quebrada o se mete bien adentro en el ramal de nuestra provincia, se da con que son familias que viven en parajes, que viven en algunas localidades muy chiquitas, que les cuesta mucho tener contacto con abogados, que no conocen abogados. O si conocen, son abogados que por ahí que querían cobrarles más de los que les pagaba el Estado Nacional. Porque este trámite, y es importante decirlo, es gratuito para el beneficiario, así lo establece la normativa. Y por eso también, en esta idea, y era una situación que también ocurría en distintas partes del país y que llevó justamente al ANSES a nivel central a suscribir un convenio con la Asociación de Defensores del Pueblo de toda Argentina, y eso fue lo que anunciamos justamente ayer, y el trabajo conjunto que vamos a realizar con el Defensor del Pueblo de Jujuy. Y la tarea va a consistir básicamente que el jubilado y pensionado pueda tener asesoramiento gratuito, en el caso de no conocer un abogado que sí le haga el trámite en forma gratuita, ¿sí? Entonces, doctor, hablando de abogados, la otra vez hubo una solicitada del Colegio de Abogados, a la cual usted respondió. ¿En qué quedó eso o cuál fue? Le digamos a la gente que justamente por esto decían de la atención y los nocturnos. ¿Qué pasa? ¿Cómo manifestaron los abogados? Que ellos antes, en vez de estar haciendo la fila y demás, iban directamente y se los atendía directamente, no tenían que ni esperar ni sacar turno. Ahora como que se sintieron un poco molestos algunos abogados, porque dicen, no, ahora con esta nueva gestión nos mandan a hacer fila, nos mandan a sacar turno, y no estábamos acostumbrados. Más o menos era eso. Exactamente, ese es el planteo que realizan los abogados, que como bien decís no son todos, ¿no? Pero si hay un grupo que está molesto con esto, pero lo que decimos es, nosotros tenemos que dar un trato igualitario, siempre en la medida que se ha podido colaborar con la tarea del abogado, que valoramos muchísimo la tarea del abogado. Doctor, pero no es... al ser facilitadores, los abogados, más allá del trabajo que están haciendo, no me estoy corporativizando con mi gremio, si se quiere, pero son facilitadores para que la gente pueda lograr esta reparación histórica. Bueno, pero si tenés 200 personas que están esperando afuera, pero ahí son dos temas. A su atención, que viene el abogado, no hace y pasa directo, creo que eso es lo que chocó. No, son dos temas. Con ciertos colegas que pueden trabajar en el ANSES, porque en muchos lados, lo mismo que vos vas a un registro público del comercio y el gestor lo atienden en un sector aparte al resto de los ciudadanos, porque continuamente van y hacen trámite. Eso es el tema. Nada más. No, totalmente. A ver, en cuanto a lo que es reparación 10 clientes histórica, y tenés que ir al ANSES como profesional y estar 5 o 7 horas. O sea, te pasas durante un mes y atendés nada más que 2 clientes. Bueno, en cuanto a lo que hace a reparación histórica, nosotros estamos atendiendo eso en forma completamente normal, en forma ágil, justamente con el operativo que tenemos a la tarde, no está habiendo ningún inconveniente. El problema se plantea en lo siguiente, en lo que decía Marcelo, es el abogado que antes, a pesar de que la gente estaba haciendo 2 horas de fila, o a pesar de que la persona que venía de Cato, de Susques, había llegado, se había tenido que tomar el colectivo el día anterior, haber dormido de noche en Jujuy para ir a las 5 de la mañana y hacer lugar en la fila, llegaba el abogado y por delante de esa persona pasaba directamente, se lo atendía y no era un trámite, sino que generalmente son 10, 12 trámites que se hacen al mismo tiempo y es una consulta, otra qué sé yo. Lamentablemente, a la medida que teníamos la capacidad de poder hacerlo, se colaboraba y se prestaba ayuda con esa tarea del abogado, que de nuevo decimos, valoramos esa tarea. Pero hoy por hoy, como está el nivel de demanda que tenemos, la infraestructura que tenemos, justamente la demanda que tenemos a la demanda estacional que tenemos en el mes de noviembre y diciembre, sumado a todo lo que es la demanda por todos estos programas que ha implementado el ANSES, reparación histórica, el tema de la consulta del IVA, de devolución del IVA, el nuevo Argenta, son todos programas y beneficio del Procrear que se suman justamente a toda la demanda de público que teníamos, hace imposible y sería muy injusto de nuestra parte dar esa preferencia, porque esa preferencia implica que por ahí que no solamente la persona de la Puna, la mujer embarazada que estuvo esperando en la fila, claro que también hay quejas de ellos que esperan en la fila, entonces... Pero esto se va a arreglar cuando se muden a... Lo que decimos, va a mejorar sustancialmente, ¿sí?
¿Esto con qué se mejora? Se mejora también con logrando eficiencias internas, mejores mecanismos, estando muy arriba de todo lo que es la coordinación interna de cada área, logrando cambios de conductas también en el equipo de trabajo, que bueno, que decimos todo eso lleva su tiempo, lograr gestionar, en la palabra gestión realmente lo que implica trabajar con un equipo de trabajo y cambiar conductas lleva también su tiempo, pero como digo, yo tengo la tranquilidad que tengo un equipo de trabajo comprometido y con mucha capacidad. Después es una cuestión que sí es mi responsabilidad de ir llevándolos día a día, dando pasos de mejora. Doctor, en la provincia, ¿cuántos acuerdos ya se homologaron? Porque el trámite final es homologar en la justicia federal. Exacto. ¿Cuántos ya tienen homologación? No, los trámites todavía no pasaron a la justicia, los que ya fueron firmados no fueron pasados todavía a la justicia porque estaba pendiente de reglamentación por parte de la Corte Suprema, que eso ya la Corte Suprema salió la acordada a principios de esta semana. No sé si fue el lunes de esta semana o el viernes de la semana pasada, pero ya reglamentó. A partir de esa reglamentación, el Poder Judicial tiene que bajar línea a cada uno de los juzgados federales. En el caso de Jujuy tenemos el Juzgado Federal 1 y 2, donde ya una vez que ellos ya tengan esos lineamientos, nosotros sí ya empezaremos a derivar esos expedientes, porque es la primera vez en la historia argentina que hay un expediente electrónico. El expediente de la reparación histórica no es en papel, es el primer expediente en todo el país y en la historia del país que es completamente electrónico. Entonces esto también, lógicamente, requiere de adaptaciones de los sistemas informáticos y de todo el personal, de capacitaciones y todo, pero ya estimamos que próximamente ya deberíamos estar en condiciones, en la medida que ya la Justicia Federal tenga el visto bueno, de que empecemos a derivar esos expedientes. Había algunos beneficiarios que habían unos reclamos que gestionaban la clave. Sí. Les salía la oferta que hace el ANSES, sí. Después cuando querían volver a ingresar desaparecía la oferta. ¿Cómo se hacen esos casos? ¿Cómo se está trabajando? Han sido casos puntuales o hemos visto casos que se ha modificado, en algunos casos la oferta porque parece inicial. Que la oferta era en exceso o en menos, tiene que ver, y después se la tenía que rectificar. Tiene que ver con, a ver, son casos puntuales, no ha sido una generalidad, tiene que ver justamente con el universo en todo el país, son 2.400.000 jubilados, con lo cual también ha disparado controles internos por parte del ANSES y en algunos casos preventivamente se retira momentáneamente esa oferta, se la vuelve a analizar internamente y se vuelve a poner a disposición una vez que ya está analizada por los controles internos que realiza el organismo, sobre todo cuando son montos por ahí que son muy sustanciales, ¿no? Los aumentos. Hábleme de la tarjeta argenta, que por ahí mucha gente se quedó con que se la sacan, no la sacan, desaparece el proyecto, el plan, ¿qué pasa? Muchos se acuerdan a principio de año de qué pasaba con el ANSES, con los programas del ANSES, que el ANSES que iban a terminar varios de los programas. Bueno, haciendo también un poco de balance fin de año, también es importante decirle a la gente que no solamente se han mantenido todos los programas del ANSES, sino que también se han profundizado varios de estos programas y se han sumado, como la reparación histórica en este año. O el Procrear, que hace tiempo que estaba también sin tener salida. En cuanto a en cuanto a todos estos programas, como decimos, se ha profundizado y se ha realmente ido más a fondo, sobre todo, por ejemplo, con la asignación universal por hijo. Hemos estado recorriendo toda la provincia también para sumar beneficiarios. En cuanto a la reparación histórica, implementando este programa. Y en cuanto a la Argenta, es un programa que continúa vigente, pero cambiando un poco de óptica, con mejores beneficios, digamos, para el usuario. Por ejemplo, antes con la tarjeta los jubilados iban y una casa de comercio que estaba adherida, sacaban en cuotas y demás. Ahora Exacto. Eso ya se cortó. Ahora directamente se le da el dinero. ¿Cómo Exactamente. Pasa a ser ahora más una línea de préstamo. Antes el beneficiario estaba por ahí más rehén, de alguna manera, por así decirlo, de tener que poder usar esa tarjeta únicamente en aquellos locales que aceptaban, que eran bastantes. La verdad eran muchos locales que estaban adheridos, pero no podía, fuera de eso, tenía limitantes en la extracción de dinero, podía solamente extraer dinero del cajero producto de la Argenta hasta determinado monto. Bueno, ahora es directamente un préstamo que le efectúa el ANSES a ese beneficiario. Todo préstamo lleva intereses. Correcto. ¿No? Nadie presta plata porque sí. Totalmente. ¿Y qué intereses le aplican a ustedes? ¿Mayores que la tarjeta de crédito cuando yo compro financiado? No, mucho menor. ¿O menores? No, mucho menor. El costo financiero total a 40 meses es el 31%. El costo financiero total. ¿Sí? Con lo cual es por debajo de las tasas de mercado. ¿Y eso financia el ANSES? Exactamente. Todo es financiado son préstamos que otorga el ANSES,
que se ha aumentado el límite de crédito, antes era 30.000 pesos, ahora son 40.000 pesos. Y le hago una preguntita. Se ha reducido, perdón, y se ha reducido el costo. ¿Por qué se redujo el costo? Porque había una empresa que administraba este programa y que impactaba en 6 al 7% del costo que se pagaba. Esa empresa justamente ya no está más directamente, y eso ha permitido también aumentar la relación de cuota-ingreso. Antes la relación de cuota-ingreso es de 20, era del 20%, ahora pasa a ser del 30%, o sea, mayor disponibilidad de plata. Y ya no hay límite de extracción. Directamente el dinero se deposita en la cuenta del beneficiario, el beneficiario va al cajero, puede extraer la totalidad del dinero y con ese dinero hacer, justamente cubrir cualquier necesidad que tenga, no necesariamente ir a comprar a determinado negocio. Perfecto. Una última te dejo, doctor, porque después sí, no te dejo preguntar. Una última. ¿Cuántos puntos le pone al presidente Macri? Ya que estamos... Parece que eso es el tema. ¿Qué puntaje le da al presidente Macri? Exacto. Yo después al final le voy a dar mi puntaje. Bueno, listo. Bueno, yo coincido con el puntaje del presidente. Y bueno, usted es titular del ANSES, si no coincide estamos complicados. Bueno, ahí puede decir, pero por ahí, no, el presidente se puso 8, pero capaz que él decía un 10 para que No, a ver, claro, en esto sí, he escuchado algunos que han dicho, bueno, sí, 10, 9 o nota más baja. Yo creo que el 8 es una nota, para mí, en mi opinión, una nota acertada realmente por todo el cambio que hemos tenido, un poco tomando lo que decía también Valeria, ¿no? Sumando hemos creo que recuperando también la institucionalidad, hemos recuperado la capacidad de disentir, hemos recuperado la capacidad de acordar. El Congreso de la Nación ahora ha pasado a ser un ámbito de acuerdo, ha dejado de ser una escribanía. Ahí diciendo con usted, hoy acuerdan, ¿sabe por qué? Porque no tienen mayoría propia, porque si tendrían mayoría propia, hacen lo mismo que todos los partidos tienen mayoría propia, les aplica el físico y se convierte en una escribanía. Bueno, o sea, es un buen fundamento, un buen pretexto para decir, como no tengo mayoría propia, y se lo digo con respeto, doctor, ahora debatimos los temas. Llegado el momento, veremos entonces, llegado el momento cuando se logre, si Dios quiere, esa mayoría, sí tendremos que ver y analizar la nota a la luz justamente de eso. Por ahora, la verdad ojalá, es que... si llegan a ser mayoría, que se sigan debatiendo los temas. Ojalá, eso sería muy exactamente, como un espacio de diálogo y por lo menos también, a ver, después el día de mañana, si uno tiene mayoría, también me parece que es muy importante conservar esto, de decir, antes de imponer algo, llamar a un ambiente de discusión, de consensuar, que me parece que es la manera justamente que avancemos en un país teniendo previsión de 20 a 30 años, ¿no? Dejar de ser un país cortoplacista. No se consensuó sacar un decreto del blanqueo de capitales, cuando sí se consensuó la ley de blanqueo de capitales, se consensuó con la oposición de que no iban a entrar los familiares, y se sacó un decreto contrario a la ley que no se consensuó, ¿no? Y eso que no son mayoría. En cuanto a contrario de la ley, yo disiento, porque el espíritu de la ley obviamente que hay, y es el espíritu del decreto, es decir, bueno, todo lo que sea anterior, ¿sí?, al momento en que el funcionario entra en funciones. Porque ¿cuál es el espíritu de la ley? Justamente de no blanquear dinero proveniente para funcionarios, dinero proveniente de actividades delictivas, entre ellos que pueden llegar a ser justamente la corrupción. Con lo cual, el espíritu del decreto me parece que respeta el espíritu de la ley. Pero bueno, en esto hay disensos. Usted es abogado, doctor, y está con este lado de la biblioteca, yo estoy con el otro lado, y bueno. Pero volviendo un poco a lo que es la nota, yo creo que es... Justamente hemos recuperado mucho esa institucionalidad, el Poder Judicial es un poder ahora que trabaja tranquilo y esto no es menor. Para que tengamos una república, para que podamos vivir la democracia es fundamental el Poder Judicial. Es el garante de todos nuestros derechos, es el órgano que limita justamente los excesos de poder de los otros órganos, con lo cual... Me parece fundamental haber recuperado, que el Poder Judicial haya recuperado la tranquilidad al momento de trabajar. Eso es mérito del Ejecutivo, del Poder Judicial, la independencia. Porque si es mérito del Ejecutivo, no hay independencia. Era una pregunta, yo estoy viendo las caras de los otros invitados, también cuando lo escuchan hablar de la independencia y la justicia, parece que no están muy de acuerdo los otros muchachos, que después lo vamos a preguntar seguramente. Una última, sí, Valeria. La última, que preguntan acá si tienen que sacar turno por internet para absolutamente todos los trámites que quieran hacer, que me parece que sí, ¿verdad? Sí. Todos los trámites en ANSES son turnados, igualmente teniendo en cuenta toda la demanda que tenemos, en la medida que siempre nos dé la capacidad, y esto es una cuestión mucho del día a día, dependiendo del personal con el que uno cuenta, tratamos siempre de absorber toda la demanda de trámites espontáneos. Pero y también, lo ideal es que se pero siempre es todo exactamente con turnos, que también siempre está, y esto, a ver, nosotros no negamos hechos. Hay un hecho que es la dificultad de sacar turnos para determinados trámites, y en esto también es una cuestión que va a llevar su tiempo también normalizar el organismo en ese sentido, para que la gente no tenga que esperar quizás tanto tiempo, sea tan dificultoso sacar un turno.
Se está trabajando a nivel central desde todo el organismo en todo el país, porque no es solamente una problemática de acá de Jujuy, sino que es en todo el país. Pero ¿cuándo se van a terminar, doctor, las largas filas? Uno pasa por ahí, da pena ver tanta gente. Bueno, se había reducido, ¿no? A ver, estamos hablando de la época del año, pero desde el inicio de esta nueva gestión se habían reducido considerablemente. Cuando se vayan al nuevo local hablábamos, funcional, seguramente se va a desde el terminar momento que asumimos, pero realmente hubo una reducción considerable que tiene que ver con esto que yo decía, con la capacidad de trabajo, con el compromiso del personal hacia la gente. O sea, y sí, tal cual, la nueva sede va a ser un paso muy importante. ¿Cuándo se van? ¿Ya tienen fecha? Corto plazo, estamos hablando fin de este año, principio del año que viene. Ya la obra está prácticamente lista, Ya anoche pasé, estuve en la Quebrada Humahuaca, pasé a la noche que estaban todas las luces prendidas y vi personal que ya estaba con la limpieza de la sede. Así que ya estamos para que nos den la llave en cualquier momento. Bueno, muchas gracias por haber venido, doctor. Lo invito a que se quede después del programa porque va a haber un debate muy interesante donde seguramente se va a hablar del gobierno nacional también. Cómo no, muchas gracias. Bueno, ahora vamos rápidamente a la pausa, ya volvemos con más Contrapunto. Gracias. Que te bese como yo, que no hay otro hombre en tus... Y estamos ya en el último segmento de Contrapunto y le vamos a dar las muy buenas tardes a nuestros próximos invitados. Se trata del diputado Miguel Lemos. Gracias por venir una vez más al programa. Muchas gracias por la invitación. Y del diputado Gaspar Santillán, a quien le tengo que decir, bueno, gracias por haber venido. La semana pasada, bueno, la verdad que desde la producción nos sentimos muy molestos porque no había podido venir, ya estábamos ya casi confirmados. Y bueno, le agradezco doblemente el que haya venido, a tener el gesto de venir hoy al programa, sabiendo de pequeños debates. Son debates sanos, como lo había dicho la semana pasada, y lo digo casi siempre, que se da y bueno, de este disenso y consensos y dimes y diretes, por allí saca la gente algo productivo. Por eso le agradezco doblemente que haya venido hoy al programa, bueno, diputado. No, le agradecido soy yo por la invitación. Debo decirle que la semana anterior yo no me había comprometido a venir, ¿sí? En principio había unas conversaciones que estaba la posibilidad y después por unas cuestiones de viaje que tuvimos, que bueno, fue de público conocimiento, digamos, no pude venir. Pero queríamos pues cumplir hoy. Perfecto. Y por supuesto, como siempre, a su disposición, ¿no? Y al canal. Bueno, le agradecemos doblemente. Bueno, y ahora sí vamos a hablar del tema que tiene que ver justamente con esto, ¿no? El tema del Partido Justicialista, porque bueno, hubieron muchas novedades. Esos fueron los motivos de los viajes de la semana pasada, de las reuniones en el Consejo Justicialista y demás, que definieron una intervención. Por allí se dice que bueno, que la intervención ya está planteado el tema, está planteado inclusive quién va a ser el interventor en la provincia de Jujuy del Partido Justicialista, pero desde la parte del vicegobernador, que es quien dice ser el actual presidente, dicen que ellos no recibieron ninguna notificación, eso me va a decir seguramente el diputado Gaspar, respecto a esta intervención. La idea es esa, ¿no? ¿Qué va a pasar en el PJ o qué está pasando en el PJ desde la óptica de ustedes, ¿no? En este Mire, lo que hoy está pasando, que es un partido con concurrencia, no solamente de afiliado, hay mucha gente que no es afiliada y que tiene la decisión de incorporarse al partido y que lo está haciendo a través de las afiliaciones, pero fundamentalmente es la concurrencia de los jóvenes, aquellos jóvenes que creen que tienen para aportar a nuestro partido, a la causa, que a través de los debates se están sacando cosas positivas. Así que hoy el partido tiene una concurrencia, no sé si masiva, pero sí importante. ¿Ustedes desconocen la intervención que se anunció desde nivel nacional? Yo formo parte, sí, usted nombró al contador aquí, yo soy vicepresidente primero del partido, y por supuesto que la desconocemos teniendo en cuenta de que nuestra carta orgánica, vale decir, vendría a ser como la constitución de nuestra provincia, habla claramente en el artículo 21 punto G de que el único órgano que tiene facultades o atribuciones para intervenir un distrito es el Congreso. En este caso no se dio, ni siquiera fue el Consejo Nacional, fue una mesa directiva que por supuesto uno la respeta, pero no coincido en una decisión como esta. De manera de que nosotros no recibimos ninguna notificación al respecto. Sí sabemos que ingresó, pero todo por comentarios, ¿no? Se lo notificó al juez Cardoso para que a su vez notifique al partido de esta intervención o a la autoridad del partido. Pero hasta ahora es todo comentarios, ¿sí?
¿Lemos está de acuerdo con la intervención? Me imagino que sí. Bueno, en realidad acá no hay ni vencedor ni vencido. Esto no es un fin en sí mismo la intervención. Esto quiero dejar aclarado porque parecería como que la intervención ya es la solución o el remedio para todo, y al contrario, es el comienzo de un proceso de reordenamiento del partido. Porque, a ver, esto insisto, no es personal. Yo, a ver, para dar un ejemplo, esto es una cuestión de posicionamiento político. Esto, como decía, muchos saben que yo tuve mucha relación, fui funcionario del doctor Fellner y él era presidente del partido. Si él en este momento estaría apoyando medidas que van a nuestro criterio en contra de la gente, que son medidas muy de derecha, muy ortodoxas, que ya tuvimos la mala experiencia de que con este tipo de medidas nos fue mal, y él estaría apoyando, yo estaría apoyándolo a él, O sea, esto no es una cuestión personal, esto es una cuestión de posicionamiento político, de identidad política. A ver, a mi criterio el Partido Justicialista en este momento perdió su identidad política, porque en realidad la gente, pero no olvidemos, nosotros tenemos que respetar la voluntad de la gente. No dejemos ya de lado las peleas entre los dirigentes y acordémonos qué ha dicho la gente con su voto. El peronismo era gobierno hasta diciembre del año pasado. Y la gente le dijo al peronismo que ya no iba a ser gobierno, que iba a ser oposición. Y tiene que cumplir ese rol. Entonces yo donde veo la contradicción es que quien es el vicegobernador, insisto, dejemos la persona, hablemos de la figura, ¿cierto? Sí, sí. Quien es el vicegobernador del gobierno provincial, del gobierno radical provincial, él por fuera del PJ va y es elegido vicegobernador junto con el gobernador. Y después va y preside el PJ con un apoyo incondicional al gobernador. Y digo, ¿y nuestro rol de oposición? Esto es lo que para mí es el fondo de la cuestión y que en realidad nosotros tenemos que tratar de buscar solucionar. Porque en realidad el enemigo no está adentro, no es el diputado Santillán, no es el contador aquí, no es el doctor Fellner, no somos nosotros. El enemigo es la pobreza, el enemigo es la exclusión. Nosotros tenemos que ponernos de acuerdo en cómo, en medidas que van netamente en contra de la gente o que le quitan posibilidades. Nosotros tenemos que hacernos sentir, y hoy día, como justamente el diputado forma parte de este proyecto de gobierno provincial, lo digo bien, lo digo con respeto, no es una chicana, no tenemos siquiera capacidad en números en la Cámara de Diputados como para por lo menos hacernos oír y decir, esperen un cacho, no se avance tanto en la racionalización, en medidas que por ahí no son discutidas y que no hay posibilidad, porque lógicamente la Cámara tiene totalmente el número suficiente, el oficialismo, con diputados peronistas. Esto es lo que yo planteo que es lo que tenemos que discutir y tenemos que cambiar el rol que estamos cumpliendo, porque si somos peronistas somos oposición. Al menos así nos presentamos a la sociedad. ¿El rol de opositor del justicialismo con la nueva composición? Yo debo decirle que coincido en algunas cosas con el diputado Lembo, con quien me une, no amistad, pero que nos conocemos hace bastante tiempo, al que respeto, por supuesto. Coincido en que debe respetarse la voluntad de los votantes. En el Partido Justicialista, en el 20 de marzo de este año, se votó para que Carlos Aquín sea la conducción de nuestro partido. Y después vinieron los demás recursos que después la justicia local, electoral local, nos dio favorable, por supuesto, porque entendíamos, y la justicia también lo entendió, de que se hizo de acuerdo a la Carta Orgánica, de acuerdo a derecho. Y después hubo distintos recursos a nivel nacional en la justicia electoral nacional, a donde también nos dio favorable. Ahora, nosotros respetamos la voluntad, siempre lo hicimos. Yo tengo que decirle que soy afiliado hace muchos años, acompañé algunas cuestiones en el partido, pero debemos ser respetuosos justamente de los afiliados que votó. Hoy le decía recién la concurrencia de afiliados, y también tengo que decirle que hoy los órganos partidarios están funcionando en todos sus sentidos, en todo lo que marca la Carta Orgánica. Ahora, yo
en algunas cuestiones como por ejemplo, si hoy lo que fueron gobiernos hace un tiempo para atrás no tiene el número suficiente de diputados, debemos hacer también una lectura de eso. Justamente el pueblo castigó a un sistema de gobierno de que no lo convencía o no lo respaldaba o no lo contenía o porque la gente o el pueblo quiso cambiar. Y en ese cambio es a donde estamos nosotros. ¿Cómo no acompañar las leyes que algunas que tienen un alto contenido de peronismo, que nos identifica concretamente con algunas leyes? Algunas podremos cuestionarlas. Somos gobierno, somos un espacio que ganó las elecciones. Pero son gobierno, dijiste, ¿no? Somos gobierno, por supuesto que somos gobierno. Digamos, el votante en su momento, yo no sé, por eso en algunas cuestiones sí, por supuesto coincido. Pero esto de que no votó para que sea oposición, en realidad yo no la comparto y respetuosamente lo digo. Diputado, antes de que se llegue a la intervención, hubo algo que le molestó mucho al bloque justicialista, que fue la llegada de una notificación de parte de ustedes que se identifican como bloque peronista para que ellos se pasen a su bloque. ¿Por qué fue esto? ¿Estaba firmada por usted? ¿Cuál fue la verdadera intención? Mire, yo tengo que comentarle, permítame decirle, que las elecciones del Partido Justicialista fue convocada con la conducción anterior, ¿sí? A donde yo personalmente hablé en algún momento con esa conducción para que se postergue o que se la tire más para adelante. Entendíamos que el 20 de marzo no era una fecha oportuna para llevar elecciones, teniendo en cuenta que veníamos de que el justicialismo venía de una derrota contundente. Y lo que me contestaron era que no, que ya estaba definido, que ya lo habían postergado 2 o 3 veces y que las elecciones se hacían el 20 de marzo. Sígame en lo que le comento, porque se convocaron elecciones, la Junta Electoral era determinada por la conducción anterior. Sí, pero fue cambiada. Claro, fue no es la Junta Electoral, es otra. Pero no importa, a ver, ¿qué le importa? Yo, hable. Yo lo que digo es que en realidad tenemos que saber, la elección del partido fue solamente en 3 distritos, corregime si estoy equivocado, San Salvador, Palpara y Humahuaca, creo. No me acuerdo. Así, sí. 2.000 afiliados votaron. Sabemos perfectamente que se armó en un congreso donde la mayoría de los congresales estaban con el gobierno anterior, perdió el gobierno anterior, se fueron de nuevo con este nuevo gobierno, es decir, estas son las cosas. A ver, hubieron no solo la nota, perdón doctor, no solo la nota que decía, porque la firma, el que es vicepresidente del partido no está afiliado al partido, digamos, o sea, mejor dicho, llegó a la elección como formando parte del Partido Renovador. Si yo digo, son incoherencias que las tenemos que, nosotros las sabemos, la gente la tiene que saber, y nosotros tenemos que por lo menos ser respetuosos de lo que significa el peronismo. A ver, no es llegar como sea y por donde sea y de la manera que sea y después me ubico, me instalo y yo presido y yo mando. Y firmo noto y dispongo y los invito a que formen parte de un bloque del que no nos votó la gente para eso. Pero no solo fue la nota. Tenemos que saber perfectamente bien lo que pasó con el Defensor del Pueblo. El Defensor del Pueblo sabemos perfectamente bien y esto fue, yo creo que hasta algo que casi fue el detonante a nivel nacional, porque yo quiero aclarar que a nivel nacional es una decisión política la que se tomó con la mayoría de los mayores o de los mayores referentes a nivel nacional del peronismo. No es una ocurrencia o un capricho de un grupo pequeño de desconocidos. Aquí están grandes figuras del peronismo que, entendiendo y viendo lo que está pasando en Jujuy, insisto, el tema del Defensor del Pueblo fue algo muy serio, que entre gallos y medianoche, pero literalmente, pero dolió mucho esa situación porque todo el gobierno anterior se respetó que el Defensor del Pueblo, una figura importantísima en el quehacer diario de la comunidad, estaba en manos de la oposición, porque lógicamente tiene que ser el que vea, el que analice, el que sea crítico, el que vea a los vecinos. Bueno, se le sacó eso a la oposición y se lo dio al oficialismo. Es decir, hay cosas, insisto, que la gente quizás no le dé
tanta importancia porque a lo mejor no le afecta directamente. Pero esto en el tiempo, si las cosas no empiezan a funcionar como corresponde... ¿Fue tan así? Mire, no, completamente estoy en desacuerdo. ¿Cómo primero, fue, por Dios? Primero, déjeme que transcurra más o menos cómo fue las elecciones, ¿no? Y es cierto que se cambiaron la Junta Electoral, porque ya no querían elecciones. Ya cuando vieron que nosotros ya estábamos decididos a competir, ya no las querían. Inclusive no iban y demás. Bueno, se cambió. Hubo un congreso, 2 congresos, a donde se definió de que la Junta Electoral iban a ser tales personas afiliadas, ¿sí? Y se siguió las elecciones, se llevaron a cabo. Quiero recordarles que el 19 de marzo hubo intento de incendiar el partido, y se incendió solamente las urnas por la llegada de la policía y demás. Hubo comentarios que lo hacían público y demás, que digamos transcurrían la provincia, a donde decían de que el que vaya a votar se lo iba a pegar, se lo iba a castigar, que estaba la gente de la Tupá Amaru en las calles para... ¿Qué es eso, para que no vayan a votar el peronismo. Entonces... No sé de qué está hablando, perdón, pero no sé de qué está hablando, diputado. Entonces, ¿en serio? Me parece una acusación muy seria como para que se la tire así nomás. No, Miguel, yo te escucho. Está bueno que podamos charlar, debatir, que me pida la palabra y te la doy de onda, digamos, buena intención. Pero cuando estoy hablando vamos a respetarnos. Está bien, perdón, sí. Pero te decía una pregunta más con interrupción, digamos. Vos después lo podrás clarificar de acuerdo a tu criterio. Pero bueno, se llegó a las elecciones después de peleas, inclusive de grupos. El tema del incendio de la urna es solamente recordable porque ustedes lo saben, fue público, ¿no es cierto? Bueno, la cuestión que cuando se iban a cerrar las listas para presentación de lista, casualmente no presentaron lo que decían que iban a competir, no solamente un grupo, varios grupos que querían competir, después no pudieron enterar y demás. La cuestión que fuimos con lista única, pero esa no es una responsabilidad nuestra. La responsabilidad nuestra es presentar nuestra lista, nuestros candidatos, que nuestro candidato después sea convalidado por la Junta Electoral. Fuimos a las elecciones y es cierto que votó poca gente, ¿sí? Pero votó. Yo quiero recordarle a ustedes y nuevamente que hagan memoria, el Partido Justicialista hace muchos años que no tiene elecciones, que no tenía elecciones. Sin embargo, se convalidaba todas las decisiones de los órganos partidarios provinciales, como por ejemplo elegir candidatos, que entre 4 o 5, o acaso no nos acordamos de eso, que entre 4 o 5 y después se achicó la mesa, eran 3 lo que definían las candidaturas en la provincia. Por eso yo no tengo intención de entrar en polémica con esta cuestión, porque es de puro conocimiento. Bueno, sacando sí. Pero además, hoy el partido está funcionando como debe funcionar un partido. Y quiero decir otra cosa. Sí. El contador Aquín es un afiliado histórico del partido, el padre de los padres que vienen. Y otra cosa, yo también soy conducción, ¿sí? Soy el mismo Gaspar Santillán que en algún momento las conducciones anteriores buscaban para que le toquemos el bombo, para que le pongamos los afiches, para que yo convoque los gremios, que cuando era secretario general a 62 organizaciones llevaban los gremios al partido. Soy el mismo. ¿Qué le quiero decir con esto? Hace muchos años que el Partido Justicialista no tiene una conducción de militantes, ¿sí? Y hoy la tenemos y la cuestionamos. Quizá ahora no sea la discusión tanto, para no centrarla tanto en lo que fue la elección o no, sino en el rol de que tiene hoy el justicialismo. ¿Es oposición o es gobierno? Eso quizás sea un poco el tema de discusión. Porque hay muchos justicialistas que dicen, bueno, al final, ¿a dónde vamos? Vamos detrás, pero si quiero opinar distinto, ¿a qué lado voy? ¿Con quién me siento identificado o no? ¿Se cumple actualmente el justicialismo? ¿Está cumpliendo el rol de oposición? Mire, permítame decirle que cuando se tuvo la decisión de armar un frente, era dejando un poco las banderas partidarias, entendiendo que nuestra provincia necesitaba de voluntades
sin tener en cuenta a qué partido pertenecíamos, ¿sí? La provincia necesitaba dirigentes responsables que vean solamente por el destino de nuestra provincia, y en esa decisión estuvimos nosotros. Hoy y está bueno, y no le voy a esquivar al tema de oposición y oficialismo, pero yo le pregunto a usted o a los que estamos aquí, tenía margen nuestra provincia para estar pensando si oposición o oficialismo, o necesitaba nuestra provincia, lo que le decía recién, justamente la conformación de un equipo de trabajo y para sacar a la provincia adelante. Bueno, en ese rol estamos nosotros. Nos importa muy poco las banderas partidarias cuando primero está la provincia. Y todos sabemos en las condiciones que recibimos la provincia, y todos sabemos hoy la institucionalidad que tiene este gobierno, y todos sabemos el clima de tranquilidad y de paz muy próximo a cumplir un año a donde con total fundamento se va a festejar el primer año de paz y de tranquilidad en nuestra provincia. Ahora sí, me parece que confunde el diputado Santillán, con todo el respeto, lo digo, es verdad, yo tengo mucho aprecio y mucho afecto en lo personal, digamos, pero me parece que confunde las cosas. Porque en realidad acá no estamos hablando de hacer una oposición para destruir lo que propone el gobierno, pero claramente él lo plantea. Él dice, nosotros hicimos un frente dejando de lado los partidarios, la manera. Bueno, ¿pero por qué están en el partido entonces? No entiendo, o sea, es una contradicción total de decir, hacemos este frente, vamos por el gobierno, con tal, dejamos de lado los partidarios. ¿Qué es lo primero que hacen? Ganan el gobierno, se meten en el partido. Entonces es una contradicción que me parece que claramente justifica este tipo de acciones donde tenemos que intentar decirle a la gente que vamos a respetar la voluntad de la gente, que es ser oposición. Y ser oposición, yo quiero hacerle una aclaración aquí al diputado, como decía recién, no es combatir o enfrentar todas las cosas, porque, por ejemplo, ¿cómo no vamos a festejar que hace un año Jujuy esté más tranquilo? Por supuesto, ¿qué cree que no nos damos cuenta de nosotros? Claro que sí es bueno. Íbamos a estar en contra de nosotros de eso, pero nunca. Pero yo vuelvo a decir, mire cómo será que confunde las cosas, que en la política el hoy oficialismo tiene como diputados integrantes de la banca oficial a gente de esa que decían que no dejaban que haya paz en Jujuy. Pero, ¿cómo es eso? Por Dios. Que alguien explique, porque en realidad, para tener el número, no ha sido la voluntad popular lo que ha primado para definir quienes integraban o no un bloque. ¿Cómo es? A ver, ha sido un acuerdo político. Capaz que lo que usted dice, para los que están en el tema, lo entienden, pero tenga en cuenta que hay mucha gente que por ahí no entiende lo último que usted dijo. ¿Cómo? Eso no... Bueno, porque está el bloque radical, está el bloque del Frente Renovador, después se armó un bloque peronista, que fue con 3 diputados que eran de nuestro bloque, más un diputado de Fuyo, y está el bloque, llamémosle, oficialista, que no es radical, pero sí es oficialista, que hay 2 diputados que eran del Fuyo, que el gobierno provincial se encargó de hacer saber que era lo mismo que el peronismo, y nosotros somos bloque distinto. Pero hoy sí hay diputados del Fuyo que están apoyando el oficialismo. Entonces, estas son las contradicciones que por ahí la gente no lo sabe, como bien lo ha apuntado usted, pero son contradicciones en la política y tenemos que ser sensatos con la gente. Entonces, insisto, no estamos hablando de personas, nosotros hablamos acá de roles, hablamos de objetivos, hablamos de principios y hablamos de filosofía política y de respeto al peronismo. Yo considero que faltarle el respeto al peronismo, en su concepción, que yo hago un frente electoral dejando de lado las banderas partidarias, pero después sí me interesa el partido. Entonces, esto me parece una contradicción y que no le hace bien a la política, porque ¿sabe qué pasa? Que en realidad la gente después no lo cree. A ver, yo me presento como candidato a diputado por el peronismo, y después me voy al renovador, y después me voy al radicalismo. Con tal eso ya lo manejo adentro de la legislatura, quién sabe. Entonces no es así, nosotros tenemos que respetar sobre todo la palabra que nosotros dimos cuando nos sentimos identificados en una lista determinada, con un fin determinado, con un objetivo determinado. No que después cuando me elijan hago lo que yo quiero y formo el bloque que yo quiero.
Esas son las cosas que nosotros tenemos que, de una vez por todas, estas son las cosas que le hacen mal a la provincia, diputado. En realidad, cuando hay tanto interés personal, cuando yo pongo lo mío antes que mi interés personal antes que el de la sociedad, veo cómo me salvo yo. Estas son las cosas que no nos permiten tomar decisiones o resolver cuestiones que realmente hacen bien a la provincia. Quédese tranquilo, diputado, porque jamás vamos a hacer algo que esté en contra de la provincia. Al contrario, capaz hemos cometido errores cuando estamos en el gobierno, capaz que hemos tenido defectos, ¿por qué no decirlo? Claro que sí, pero nunca la mala intención, y siempre hemos buscado de dar respuesta a la gente. ¿Cómo será que, mire, recién estaba acá quien está al frente de ANSES Jujuy en la provincia, que reconocía cómo ellos habían tenido que sostener y mantener medidas que habían tomado el gobierno anterior? Quiere decir que no era tan malo. Entonces yo vuelvo a insistir, esto es una cuestión netamente política, y que como peronistas la tenemos que resolver dentro del peronismo. Pero para afuera nosotros tenemos que tener un mensaje claro y sobre todo decir la verdad. Y después actuar en consecuencia. No hacer las cosas para llegar a tal lugar y cuando yo llego después acomodo las cosas como le digo que hoy pasa en la legislatura. Hoy no hay ninguna posibilidad de discutir ninguna ley. ¿Cómo será, por ejemplo, que más allá de que haya gente que esté de acuerdo o no esté de acuerdo con los descuentos de paro, por ejemplo, entra un proyecto de ley a la legislatura para no descontar los días de paro, que es discutible, pero en la instancia que estaba, que era de la conciliación obligatoria, todavía estaban en conciliación obligatoria y se descontaron los días de paro. El oficialismo, todos, no solo que no apoyaron que no se descuente, por lo menos temporalmente, hasta tanto se resuelve lo que pasaba en la conciliación, sino que sacaron una ley ordenándole al gobernador que descuente. Entonces, la gente tiene que saber que dentro de la legislatura, por ahí hay acuerdos y por ahí hay definiciones que lejos están de defender el interés de la gente. A los dos, sí. De ahora en adelante se interpuso una medida cautelar acá en la Justicia Federal, el juez se declaró incompetente, creo que se remite la causa a la jueza Selvini Cubría, que es la jueza con competencia electoral en la Nación, en el hipotético caso de que se confirme la intervención. ¿Qué sigue de ahora en adelante, tanto para ustedes que están en contra de la intervención como ustedes? Permítame, ya le contesto su pregunta, pero quiero hacer referencia a lo que dice el diputado. O sea, no me entendió nada. Yo estoy hablando... Yo creo que sigamos un orden, porque yo estoy no terminamos nunca de hablar. Pero rápido, sí. Digamos, nosotros formamos un frente justamente por un interés colectivo de nuestra provincia, dejando las cuestiones. Y después nos intervienen Gioja, uno de los mayores protagonistas de San Juan en lo que fue el problema de litio, por ejemplo, ¿sí? Él fue uno de los responsables. Daniel Scioli, hoy todos sabemos la situación judicial que está pasando, pero el Partido Justicialista se normalizó, más allá de los comentarios y de estas cuestiones que nos quieren llevar. Yo siempre digo, cuando no hay mucho para hablar, ¿para qué calla el silencio? ¿Sí? Y en este caso voy a hacer referencia a eso, porque nosotros dejamos cualquier bandería política, como dice el diputado, pero en función de nuestra provincia, y lo vamos a seguir haciendo porque estamos convencidos de que la provincia necesita de dirigentes serios, de que no se le mienta más, no solamente al peronista, sino al pueblo. Tenga en cuenta que la gestión anterior permitió que Milagros Sala ordene dentro de nuestro partido, con las fotos, hay de todo tipo de testimonios con respecto a eso, a donde permitió de que nos sacaran una cantidad de afiliados. Por eso creo que nuestro Jujuy no admite prueba en contra en estas cuestiones. Creo que Jujuy hoy está viviendo un momento distinto y que seguramente con la responsabilidad de todos los dirigentes que puedan tener alguna responsabilidad en el crecimiento de nuestro Jujuy, vamos a salir adelante. Diputado, ya nos estamos yendo. ¿Van a interna ustedes si se confirma la intervención? No, tiene que llamar interna. ¿Ustedes también van a interna? Nosotros, antes de este rumor de intervenciones, ya teníamos decidido
ir a elecciones para convalidar más lo que ya habíamos ganado y lo que la justicia. De todas formas, yo debo decirle al diputado Lembo que tranquilo con esta cuestión. Yo estoy tranquilo, necesitamos... Estoy muy tranquilo porque yo lo único que quiero es que cumplamos el rol que nos ha puesto la gente. Necesitamos realmente los debates, pero que sean debates serios, que no volvamos o no pretendamos volver al pasado, este pasado que tanto daño nos hizo, que todavía estamos sufriendo las consecuencias de malos comportamientos, de malas decisiones, tanto partidarias como el Estado provincial. Lo único que tenemos que aprender es que los errores que se cometieron no se vuelvan a cometer, diputado. Yo no digo que no cometimos errores, seguramente se cometieron. Pero ahora, corrijamos las cosas, las mejoremos y vamos para adelante. No volvamos atrás a tratar de empeorar lo que ya se había hecho mal. Muy bien, muchas gracias, se nos acabó el tiempo, les agradezco mucho por haber venido, yo creo que fue sano este debate, se pueden dar la mano para que vean que acá no hay ningún problema, acá no hay ningún problema, acá las ideas son... No hay problema, yo creo, y permítame decirle, repetirle, Jujuy necesita de esto, dirigentes a donde yo no voy a cuestionar a nadie, porque justamente necesitamos de todos. Pero Jujuy necesita dirigentes que lo hagamos con responsabilidad. Seamos sinceros en todo. Lo hagamos con responsabilidad. Agradecerle la invitación y como siempre dispuesto a venir. Muchas gracias a los dos por haber venido al programa. Gracias a mis panelistas, que lo vi muy callado al doctor Mendivil, me parece muy bien. Lo que pasa es que estaba muy atento, estaba muy bueno. Todo muy bueno. ¿Y para qué vamos a y esto es lo que queremos lograr, ¿no? Que el puntaje se lo doy el próximo programa, ¿eh? Sí, se lo dejo. Vamos a estar cerca de fin de año. Está pendiente. Pero hablemos si es del 1 al 10 o el 1 al 100. No, el 8. Lembo, usted... Bueno, muchas gracias por haber venido. Nos estamos despidiendo. Nos vemos el próximo martes, ya en los últimos programas de Contrapunto. Gracias.